¿Alguna vez has tenido la sensación de que la vida te está engañando? ¿De que hay algo mal, no con el mundo, sino con la propia experiencia de estar vivo? ¿Y si todo aquello que llamas esperanza fuera solo un mecanismo elegante para soportar lo insoportable? Cuanta más inteligencia, más sufrimiento. Arthur Schopenhauer. La frase es breve, pero carga un veneno que pocos se atreven a ingerir. En este video, no vas a escuchar el tipo de filosofía que complace a las multitudes o vende promesas envueltas en papel brillante. Vas a enfrentarte, junto conmigo, a un espejo que nadie quiere mirar de frente. El espejo que muestra la vida tal como es, no como nos gustaría que fuera. Todos nosotros, en algún nivel, nos aferramos a fantasías. La idea de que existe un propósito esperando ser descubierto, de que el amor va a salvarnos, de que el sufrimiento es solo una etapa, y que después de él, vendrá algo mejor. Pero, ¿y si nada de eso fuera verdad? ¿Y si estuviéramos viviendo un teatro construido para distraernos del dolor inevitable de existir? Schopenhauer no escribe como un profesor que enseña. Escribe como alguien que sangra sobre el papel. Fue uno de los primeros en admitir, sin maquillaje y sin misericordia, que la vida puede ser una prisión, y que el carcelero es el propio deseo. Hoy quiero hacerte una invitación peligrosa, pero real. No es un llamado a la felicidad, ni una promesa de iluminación. Es una invitación a la lucidez, a renunciar por unos minutos a las ilusiones que te mantienen funcionando, pero que también te mantienen encadenado. Juntos vamos a sumergirnos en el centro nervioso del pensamiento de Schopenhauer, atravesando ideas que no ofrecen consuelo, pero que ofrecen algo más raro: claridad. Prepárate, porque si tienes el valor de escuchar hasta el final, algo dentro de ti puede no volver a su lugar de antes. Y ese desplazamiento, ese pequeño sismo interno, puede ser el comienzo de una libertad silenciosa. No se trata de cambiar el mundo. Se trata, tal vez por primera vez, de dejar de mentirte a ti mismo. Si estás listo, respira hondo y ven conmigo. Vamos a empezar. Te despiertas y, incluso antes de abrir los ojos, algo dentro de ti ya está inquieto. Una ligera presión. Una ausencia que no tiene nombre. Tal vez sea hambre. Tal vez un pensamiento vago sobre lo que hay que hacer. Tal vez solo el silencio pesado de otro día que comienza. Pero el hecho es este. ¿Quieres algo? Aún no has empezado a vivir el día, y ya sientes que te falta algo. Schopenhauer llamó a eso voluntad. Pero no tu voluntad personal, sino algo mucho más primitivo, ciego e incontrolable. Una fuerza que te atraviesa sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Tú eres solo el canal por donde grita. Desde el momento en que nacemos, somos arrastrados por ella. Queremos comida, calor, seguridad. Luego queremos juguetes, después aceptación, después éxito, después amor, después más éxito, después, nunca se detiene. ¿Puedes verlo en ti? Ese ascenso que parecía la cima de la montaña, la relación que parecía la definitiva, el logro que te hizo sonreír durante 2 días, antes de dar paso a esa sensación vacía de ¿y ahora qué? Ese es el patrón. Conquista, alivio, vacío, nuevo deseo. Es una banda sin fin. Y lo peor, no tiene botón de apagado. El deseo es esencialmente dolor, decía Schopenhauer. Y eso lo cambia todo. Porque no deseamos cuando estamos en paz. Deseamos porque nos falta algo. Desear es admitir una herida. Y cada vez que sueñas con algo nuevo, estás, sin darte cuenta, reforzando el hueco dentro de ti. Un hueco que nada llena. Ni viajes, ni personas, ni estatus, ni espiritualidad. La publicidad descubrió esto hace mucho tiempo. Las redes sociales lo convirtieron en un espectáculo. No deseas porque quieres. Deseas porque te entrenaron para sentirte insuficiente. Cada algoritmo, cada anuncio, cada perfil con sonrisa plastificada, te pincha justo donde duele. Aún no has llegado.
falta algo. Sé mejor. Compra. Cambia. Pero, ¿y si te detienes? ¿Y si por un instante simplemente miras de frente esa hambre tal como es, sin correr a satisfacerla? ¿Qué queda? Es en ese punto donde todo empieza a derrumbarse. Porque la mayoría de nosotros no está preparada para el silencio que llega cuando el deseo se calla. Es como apagar el motor de un barco en alta mar. Te das cuenta de que no tienes dirección. Nunca la tuviste. Schopenhauer nos empuja a ese lugar incómodo, donde el deseo no es una motivación noble, sino un ciclo de autoflagelación. Nos obliga a admitir que lo que llamamos vida es, muchas veces, solo un malabarismo para no enfrentar el vacío. ¿Ya te fijaste en lo que pasa después de una conquista? No hablo de la celebración breve, sino de lo que viene después. Un vacío denso. Un silencio inquieto. ¿No era eso lo que querías? ¿Por qué no duró? La respuesta es simple, pero brutal, porque el deseo no quería ser satisfecho. Quería continuar. El placer que sentiste fue solo una pausa, un intervalo entre dos episodios de carencia. La verdad que nadie quiere escuchar es que somos adictos a desear, no porque nos guste el dolor, sino porque tenemos miedo de lo que viene cuando el deseo desaparece. Y Schopenhauer, con su lucidez implacable, nos muestra que esta máquina solo desacelera cuando empezamos a observar sus propios movimientos. No luchar contra el deseo, sino ver su mecánica, mirar con frialdad. Ah, aquí estás otra vez, queriéndome hacer correr. No tienes que correr, puedes simplemente sentir. No va a ser cómodo, pero tal vez, por primera vez, sea real. Y quizá el comienzo de la libertad sea este. Reconocer que mientras el deseo sea tu amo, jamás estarás entero, solo en movimiento, y siempre insatisfecho. Si esto te movió por dentro, si sentiste una pausa en el pecho al escuchar estas palabras, quédate. Lo que viene a continuación va todavía más profundo. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional, y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece estar bien, algo dentro de ti sigue inquieto? Como si hubiera una grieta invisible recorriéndote por dentro. Una fragilidad oculta que ningún logro, ningún amor, ninguna certeza logra silenciar de verdad. Crecemos creyendo que la felicidad es el estado natural de la existencia, y que todo lo que nos aleja de ella es solo un obstáculo temporal, un desvío momentáneo que pronto será corregido. Pero Schopenhauer te mira a los ojos y te dice, tú estás equivocado. Para él, el sufrimiento no es un accidente de la vida, no es un error del camino, es la estructura del trayecto. Sufres porque estás vivo, y estar vivo, en el fondo, es estar expuesto a los deseos, a las pérdidas, a la impermanencia, a los desencuentros. Observa cómo te relacionas con el placer, comer cuando tienes hambre, dormir después del cansancio, recibir cariño tras días de soledad. A eso le llamas alegría. Pero Schopenhauer va más profundo. Esos momentos son solo alivios, breves suspensiones del sufrimiento. La alegría, en realidad, no es algo que se conquista. Es apenas la pausa entre dos dolores. Cuando no sientes dolor, no sientes nada. Tal vez sientes paz. Pero la paz, en este caso, no es plenitud. Es el intervalo entre dos guerras. Una tregua silenciosa antes de que surja la siguiente inquietud. Y siempre surge. Piensa en los momentos en que fuiste verdaderamente feliz. ¿Cuánto duraron? ¿Y qué vino después? El trabajo de tus sueños trajo ansiedad. El amor de tu vida trajo inseguridad. El viaje tan esperado trajo aburrimiento. Es como si cada experiencia sellara tu pasaporte hacia el siguiente sufrimiento. Y aún así, seguimos alimentando la ilusión de que existe una versión de la vida en la que todo encaja.
cuando tenga ese sueldo, cuando encuentre a alguien que me entienda, cuando me mude a ese lugar. Pero la promesa nunca se cumple, porque el sufrimiento no es un problema que se resuelve. Es el telón de fondo donde todo ocurre, y cuanto más insistes en que la vida debería ser feliz, más sufres. Porque ahora, además del dolor natural de las cosas, sientes frustración por no ser feliz como los demás parecen serlo. Esa segunda capa de sufrimiento es quizá la más cruel y la más silenciosa. No solo sufres, te culpas por sufrir, como si hubiera algo mal en ti, como si todos los demás hubieran entendido algo que tú no entendiste. Pero la verdad es esta: la mayoría de las personas está tan perdida como tú. Solo aprendieron a disimular mejor. Schopenhauer no era un pesimista por gusto. No quería hundirte en la tristeza. Quería arrancar el velo, mostrar que el sufrimiento, cuando se acepta como parte esencial de la vida, pierde el poder de destruirte. Porque entonces ya no te toma por sorpresa. No es una traición, es una visita esperada. Decía que el sufrimiento es como la sombra del cuerpo. Mientras haya luz, mientras haya vida, habrá sombra. Ignorar esto es vivir en negación. Aceptarlo es vivir con madurez. El dolor no se va, pero cambia de tono cuando dejas de tratarlo como una aberración. Se vuelve parte del paisaje. Aprendes a convivir con él y, en algunos momentos raros, incluso encuentras belleza en esa convivencia. Tal vez eso es lo que más tememos, que la felicidad que nos prometieron nunca haya existido, y que, en el fondo, lo único que podemos buscar es sufrir menos, con más lucidez, con más dignidad, con más conciencia. ¿Puedes lidiar con eso? ¿Puedes vivir sabiendo que no hay un final feliz garantizado? ¿Puedes dejar de esperar que la vida te recompense por ser bueno, amable y dedicado? Si es así, entonces estás listo para el siguiente paso. Porque cuando el dolor se vuelve inevitable, lo que queda por saber es quién está realmente al mando de todo esto. Y tal vez la respuesta sea todavía más desconcertante. Crees que estás tomando decisiones libres, que elegiste tu profesión, tu pareja, tus gustos, tus creencias. Crees que estás al volante de tu propia vida. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una narrativa que te cuentas a ti mismo para soportar el vértigo de no estar al mando? Schopenhauer te mira desde un lugar oscuro de la conciencia y susurra: la libertad es una ilusión elegante, pero aún así, una ilusión. Él creía que detrás de cada elección existe una fuerza ciega, brutal, impersonal. La voluntad, con V mayúscula. Un impulso que no piensa, no siente, no mide consecuencias. Ella simplemente quiere. Quiere seguir existiendo. Quiere propagarse. Quiere usarte. Tu cuerpo, tus memorias, tus deseos. Como un instrumento. Tú eres el canal, no el director de orquesta. Si esto suena perturbador, es porque lo es. Esa voluntad no nació contigo. Está en el ADN de la realidad. En las plantas que crecen incluso en el suelo más seco. En los animales que cazan, huyen, se aparean. En las células que se dividen sin saber por qué. Y en ti. ¿Qué deseas? No elegiste tener hambre. No elegiste desear afecto. No elegiste sentir celos, miedo, envidia, carencia, ambición. Estas cosas surgen en ti como tormentas que no obedecen a ninguna meteorología. Y después, racionalmente, intentas justificar: hice esto porque quise. ¿Pero de verdad quisiste? ¿O solo reaccionaste a fuerzas mucho más antiguas que tu conciencia? La voluntad es eso, un engranaje subterráneo que gira antes de que tu yo despierte. Sientes el impulso, y después inventas un motivo. Esta idea desgarra todo lo que aprendiste sobre el libre albedrío, sobre ser autor de tu propia historia. Pero explica muchas cosas. Explica por qué repites patrones que te destruyen. Explica por qué sientes atracción por personas que te hieren. Explica por qué haces promesas que no puedes cumplir.
Explica por qué tu vida a veces parece un teatro cuyos guiones fueron escritos por manos invisibles. ¿Ya has sentido esto? Esa sensación de estar viviendo en piloto automático, de que hay una fuerza que te empuja, y todo lo que haces es intentar darle sentido al empujón. Schopenhauer diría, deja de luchar contra esto, pero también deja de engañarte. No eres libre como crees, pero puedes ser consciente, y la conciencia lo cambia todo. Cuando entiendes que la voluntad actúa detrás de tus gestos más íntimos, comienzas a ver los porqués ocultos. Esa adicción que llamas necesidad, esa pasión que llamas destino, esa elección que juras que fue tuya, pero que, en el fondo, fue programada mucho antes de que llegaras. Faraday, la lucidez no trae libertad total, pero trae un espacio, pequeño, raro, suficiente, un espacio donde no reaccionas, sino observas. Y al observar, algo cambia. ¿Alguna vez has visto a una fiera enjaulada? No deja de ser salvaje, pero cuando es consciente de la jaula, deja de golpearse contra los barrotes. Mira, comprende. Eso es lo que Schopenhauer ofrece. No la llave para salir de la jaula, sino el valor de mirar las rejas. No vas a controlar la voluntad, pero puedes dejar de ser su rehén. Y cuando haces eso, cuando te miras con ojos nuevos, te das cuenta de que la pregunta nunca fue, ¿qué elegí? La pregunta real es, ¿quién está eligiendo dentro de mí? Si llegaste hasta aquí, ya estás demasiado lejos para volver. El siguiente paso es el más delicado, porque no habla de la voluntad, ni del dolor, ni del control perdido. Habla del otro, de cuando dos voluntades se encuentran, y a eso lo llamamos amor. ¿Recuerdas la última vez que te enamoraste? Ese vértigo dulce, esa sensación de que, por fin, habías encontrado un lugar donde descansar el alma. Por unos instantes, todo parecía tener sentido. El mundo, antes caótico, encajaba. El otro te miraba como si pudiera ver todo aquello que tú mismo no sabías nombrar. Pero Schopenhauer tendría una advertencia sombría para ti. Cuidado. Lo que llamas amor puede ser solo la voluntad intentando reproducirse, intentando continuar a través del otro, a costa de ti. Él no romantiza el amor, lo disecciona, con la frialdad de quien sabe que, detrás de los besos y las promesas, hay un engranaje biológico, psicológico, ancestral, girando, hambriento, irracional. Según Schopenhauer, el amor no nace del corazón, sino de la necesidad. No amamos a alguien por lo que es, sino por lo que nos hace sentir, completos, vistos, deseados, importantes. En el fondo, siempre hay una petición. Llena el vacío que cargo. Y el otro hace la misma petición de vuelta. Dos carencias abrazándose. Dos voluntades mezclándose. Por un tiempo funciona, pero el tiempo es el enemigo del encantamiento. La persona que te salvaba empieza a irritarte. Aquello que parecía encantador se transforma en hábito. El contacto que calmaba ahora pesa, y comienzas a percibirlo. Aquel refugio también era una trampa. Pero sigues ahí, porque todavía necesitas, porque aún sueñas con el regreso de lo que ya fue, porque el amor, incluso cuando hiere, es preferible al vacío de estar solo. Schopenhauer te mira en ese punto y dice, te estás engañando. Las relaciones, para él, son acuerdos frágiles entre dos voluntades desesperadas que intentan encontrar alivio. Y como todo lo que la voluntad toca, también están destinadas a la frustración. Porque nadie puede ser el bálsamo del otro por mucho tiempo. Porque las necesidades cambian. Porque la imagen que proyectas se desvanece. Y porque amar a alguien es, en el fondo, una forma de exponerse al dolor más afilado que existe. La pérdida. Sí, porque todo amor termina. O por separación. O por muerte. No hay excepciones. El amor lleva, desde su nacimiento, la semilla de su final. Y cuanto más amas, más vulnerable te vuelves. Más tienes que perder.
más la voluntad se entrelaza con el destino del otro. Y cuando ese vínculo se rompe, no es solo tristeza, es un vaciamiento, una muerte simbólica. Aún así, seguimos buscando amar, a pesar de todo. Tal vez porque, por breves momentos, el amor nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Tal vez porque, en el instante del contacto sincero, el grito de la voluntad se silencia. Y ahí está la paradoja. Aunque sea fuente de sufrimiento, el amor es también uno de los pocos lugares donde la conciencia encuentra tregua, donde dejamos de ser ego y nos volvemos fusión. Schopenhauer lo sabía. Por más que desconfiara de la idea del amor romántico, reconocía el poder transformador y destructivo de los vínculos humanos. Nos elevan y nos despedazan, nos liberan por un tiempo y luego nos encadenan al miedo de perder. ¿Ya viviste eso? ¿Ya experimentaste ese momento en que amar se volvió sinónimo de angustia? Cuando para mantener al otro cerca tuviste que anular partes de ti? O peor aún, te diste cuenta de que no amabas a la persona, sino la idea que proyectabas sobre ella. Las relaciones, en el mundo de Schopenhauer, no son cuentos de hadas, son espejos. Espejos que muestran cuánto seguimos siendo esclavos de nuestras carencias, de nuestros deseos, de la voluntad que nos atraviesa. Y aún así, a pesar de todo, él no dice que debamos evitarlas. Solo dice, entra en ellas sin ilusiones, sin fantasías de amor eterno, sin fe ciega en almas gemelas, sin creer que el otro te va a salvar de ti mismo. Porque amar es esto, aceptar el riesgo de sufrir. Aceptar que al conectarte con alguien también te expones al abandono, a la decepción, a la ausencia, y que, aún así, vale la pena. Pero solo si es con los ojos abiertos, solo si es sin mentiras, solo si es con la conciencia de que todo es transitorio, y que, al final, tal vez solo quedes tú, frente a ti mismo, frente a la vida, frente al silencio. Y es en ese silencio donde habita la pregunta más pesada de todas. Si nada dura, si todo termina, si nadie puede llenarte, entonces, ¿por qué continuar? Schopenhauer responde, y la respuesta no es dulce, pero puede ser liberadora. Llegamos al punto que casi todo el mundo evita. Esa pregunta que suele aparecer de madrugada, cuando el ruido del mundo disminuye y ya no hay distracciones suficientes para anestesiar la mente. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Trabajas, amas, sufres, pierdes, vuelves a empezar, y entonces te das cuenta, con un leve nudo en el pecho, de que nada de eso permanece. Las personas se van, los cuerpos envejecen, los nombres desaparecen. En pocas generaciones, nadie recordará que exististe. Schopenhauer no intenta suavizar esta constatación. No ofrece consuelo metafísico, ni promesas de redención futura. Lo dice sin rodeos. La vida no posee un propósito inherente. No naciste por una razón cósmica. No existe un plan secreto esperando ser revelado. Existe porque una cadena ciega de causas biológicas se repitió. Y la conciencia, esa capacidad de preguntar por qué, es casi un accidente trágico dentro de ese proceso. Los animales viven. Los humanos saben que viven y sufren por saberlo. Ese es el mayor peso. No solo existir, sino darse cuenta de que no hay un guión trascendental que justifique el sufrimiento. Tal vez esta sea la verdad más difícil de tragar, y también la más liberadora. Porque cuando dejas de exigirle sentido a la vida, algo cambia. Dejas de luchar contra el vacío, y comienzas, lentamente, a habitarlo. Schopenhauer no dice que la vida valga la pena. Dice algo más honesto. La vida sucede. Y ya que sucede, la pregunta no es cuál es el sentido, sino cómo sufrir menos mientras sucede. Su primera respuesta es casi ofensiva para la mentalidad moderna. Reduce tus deseos. Cada deseo es una promesa de frustración futura. Cuanto menos esperas de la vida, menos puede decepcionarte. Esto no es rendirse, es estrategia. La segunda respuesta es el silencio de la voluntad.
Momentos raros en los que te olvidas de ti mismo, en el arte, en la música, en la contemplación, en ese instante en el que el yo desaparece, y con él, la exigencia constante de sentido. Por algunos minutos, el dolor se calla, y la tercera respuesta quizás sea la más humana de todas, la compasión, no como virtud moral, sino como reconocimiento lúcido. Todos están atrapados en el mismo engranaje. Todos desean, sufren, se equivocan, hieren y son heridos. Nadie pidió estar aquí. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se relaja. La rabia disminuye. El juicio se debilita. No te vuelves mejor que nadie, solo más consciente. Al final, Schopenhauer no ofrece esperanza, pero ofrece algo más raro: honestidad radical. La vida no va a volverse bella, pero puede volverse más soportable. No habrá redención final, pero puede haber lucidez. Y la lucidez, extrañamente, trae una paz silenciosa. Tal vez empezaste este video esperando una explicación, un consuelo, una respuesta definitiva. Y tal vez estés saliendo con más preguntas de las que entraste. Pero si hay algo que Schopenhauer nos enseña es esto: cuando dejas de mentirte a ti mismo, cuando abandonas expectativas imposibles, cuando aceptas la dureza de la existencia sin maquillaje, sufres menos. No porque la vida mejore, sino porque dejas de exigirle que sea aquello que nunca fue. Y tal vez, solo tal vez, eso ya sea suficiente. Llegaste hasta el final. Eso, por sí solo, ya dice mucho sobre ti. Tal vez estés cansado de las mismas promesas coloridas, de los discursos optimistas, que solo funcionan hasta la próxima frustración. Tal vez tú, como yo, hayas percibido que la lucidez, aunque dolorosa, libera, y que hay una extraña belleza en dejar de fingir. Dejar de fingir que todo está bien. Dejar de fingir que existe un final feliz garantizado para todos. Dejar de fingir que no todo está a punto de derrumbarse. Todo el tiempo. La filosofía de Schopenhauer no es un final. Es un espejo. Y los espejos sinceros a veces rompen nuestras fantasías, pero también revelan quiénes somos sin ellas. La verdad es que todos estamos intentando sobrevivir a nosotros mismos.